El soldado romano que atravesó el costado de Jesús con su lanza vivía su vida con una certeza inquebrantable. La disciplina, el deber y la lealtad al imperio eran lo único que importaban. Como centurión, estaba acostumbrado a la brutalidad de la guerra, a la sangre y al dolor. La vida humana no era más que una moneda en el vasto tesoro del poder de Roma. Pero aquel día, en el Gólgota, su realidad sería destrozada y reconstruida en un instante. La crucifixión de Jesús de Nazaret comenzó como cualquier otra. Para el centurión, aquel era solo otro reo condenado, otro día de ejecución. Había supervisado muchas antes. Pero algo era distinto. Desde el momento en que clavaron los clavos en las manos y pies de Jesús, la escena se impregnó de una atmósfera que el soldado no podía comprender. No había gritos de odio en los labios del prisionero, ni maldiciones hacia sus verdugos. En su lugar, Jesús habló con ternura: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». El soldado sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era la primera vez que presenciaba una ejecución, pero jamás había visto a un hombre enfrentarse a la muerte con tal serenidad. La multitud que rodeaba la cruz estaba dividida entre el odio y la tristeza. Algunos gritaban burlas, otros lloraban desconsoladamente. Pero Jesús, en el centro de aquel caos, permanecía en paz. Las horas avanzaban, y el cielo comenzó a oscurecerse de una manera antinatural. Era mediodía y, sin embargo, la luz del sol desapareció como si el universo mismo estuviera de luto. La tierra tembló, y el centurión sintió que algo mucho más grande que la voluntad de Roma estaba ocurriendo. Cuando Jesús exhaló su último aliento, un rugido recorrió la tierra y las rocas se partieron. En el templo, el velo que separaba el lugar santísimo se rasgó en dos. Algo más allá de la comprensión humana había sucedido. Y entonces, sin pensarlo, las palabras brotaron de los labios del soldado: verdaderamente este era el Hijo de Dios. No eran palabras vacías. Era una revelación que había explotado en su corazón. En un solo instante, todo lo que creía sobre la fuerza, el poder y la autoridad se desmoronó. La verdadera fuerza no era la de un ejército invencible ni la de un emperador todopoderoso. Era la de un hombre clavado en una cruz que, en su sufrimiento, mostró un amor que trascendía la muerte misma. El centurión había llegado al Gólgota como un ejecutor del imperio, pero se marchó como un hombre transformado. Lo que vio en aquella cruz nunca lo abandonaría. Mientras se alejaba del Gólgota, su corazón sabía que la historia de Jesús no terminaba en la muerte. Algo profundo había cambiado dentro de él. Y en los días que seguirían, buscaría entender más sobre aquel hombre que, incluso en la muerte, había dado vida a su alma. Los días siguientes fueron una batalla interna para el centurión. Su mente, entrenada para la obediencia y la razón, luchaba contra la verdad que había presenciado. No podía simplemente volver a su vida como si nada hubiera pasado. Se encontraba en un punto sin retorno. ¿Quién era realmente ese Jesús? ¿Por qué su muerte lo había afectado de manera tan profunda? El soldado comenzó a buscar respuestas en los rumores que circulaban en Jerusalén. Escuchó historias sobre los milagros de Jesús, sobre cómo sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Habló con algunos discípulos, quienes le contaron sobre las enseñanzas del Maestro y su mensaje de amor y perdón. Todo aquello desafió su visión del mundo. Roma enseñaba que la fuerza y el dominio lo eran todo, pero Jesús había demostrado un poder que trascendía lo físico, un poder que tocaba el alma misma. Entonces, llegó el rumor que estremeció a toda la ciudad: la tumba de Jesús estaba vacía. Algunos decían que su cuerpo había sido robado, pero los seguidores afirmaban algo mucho más extraordinario: Jesús había resucitado. El centurión sintió su corazón acelerarse. Si esto era cierto, significaba que Jesús no era solo un profeta o un hombre sabio, sino algo mucho más grande. La verdad golpeó su corazón con una fuerza incontrolable. Aquel a quien había visto morir en la cruz no solo era el Hijo de Dios, sino que había vencido a la muerte. Lleno de inquietud, decidió buscar a los discípulos de Jesús. Encontró a algunos de ellos reunidos en secreto. Con humildad, les pidió que le hablaran más sobre aquel a quien había crucificado. Le contaron sobre la resurrección, sobre cómo Jesús se había aparecido a muchos de ellos y cómo su mensaje de salvación se extendería a todas las naciones. El centurión, el mismo hombre que había estado al pie de la cruz, entendió que su vida ya no le pertenecía al imperio romano, sino a aquel que le había mostrado el verdadero significado del amor y el sacrificio. Con el tiempo, el centurión se convirtió en uno de los primeros gentiles en proclamar la fe en Cristo. Dejó atrás su vida de soldado y viajó por distintas regiones del imperio compartiendo el evangelio. Su testimonio impactó a muchos, pues era la prueba viviente de que el poder de Dios podía transformar incluso el corazón más endurecido. A medida que el mensaje de Jesús se esparcía, el centurión comprendió que su misión no era empuñar la espada, sino proclamar el amor y la redención.
Su nueva vida estaba dedicada a compartir lo que había visto y experimentado, la gracia inigualable del Hijo de Dios. Sin embargo, su fe no estuvo libre de pruebas. El Imperio Romano no veía con buenos ojos el crecimiento de esta nueva creencia. La persecución comenzó a intensificarse y muchos cristianos fueron arrestados y ejecutados. El centurión sabía que el camino de Cristo no sería fácil, pero no temió. Aquel que había visto morir en la cruz le había demostrado que el sufrimiento en la tierra no era el final, sino el comienzo de la verdadera vida. Su testimonio lo llevó finalmente a enfrentar el martirio, pero lo hizo con la misma serenidad con la que vio a Jesús en la cruz. Y en sus últimos momentos, antes de entregar su espíritu, susurró una vez más las palabras que habían cambiado su destino. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El legado del centurión no terminó con su muerte. Su testimonio se convirtió en una fuente de inspiración para muchos que, al escuchar su historia, comenzaron a cuestionar sus propias creencias. Los seguidores de Jesús crecían en número, y el mensaje del Evangelio se extendía más allá de Judea, alcanzando tierras lejanas. Roma, con todo su poderío, no pudo detener el avance de esta nueva fe. El imperio, acostumbrado a doblegar naciones con la fuerza de la espada, se enfrentaba ahora a un enemigo invisible, la convicción inquebrantable de los cristianos. La valentía del centurión y de otros conversos demostró que el verdadero poder no residía en la guerra, sino en la fe en un Dios que había vencido la muerte. El testimonio que transforma vidas. Muchos soldados romanos, testigos de la crucifixión y la resurrección de Jesús, comenzaron a cuestionar su lealtad al imperio y a buscar respuestas en el Evangelio. Algunos, como el centurión, abandonaron la milicia para seguir a Cristo. Otros continuaron en el ejército, pero con una nueva misión: compartir la verdad del Salvador dentro de las filas romanas. Las palabras del centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios, se convirtieron en un eco que resonaba en los corazones de muchos. Cada vez más personas se acercaban a los discípulos buscando conocer más sobre aquel que había dado su vida por la humanidad. Con el tiempo, incluso miembros de la nobleza romana comenzaron a aceptar el cristianismo, lo que eventualmente llevó a su adopción oficial siglos después. El camino del centurión nos recuerda que la fe no está exenta de sufrimiento. Como él, muchos han sido perseguidos y han enfrentado pruebas por su creencia en Cristo. Sin embargo, la historia nos demuestra que el sufrimiento no es el final, sino el comienzo de algo mayor. Jesús nos enseñó que el verdadero poder no radica en dominar a otros, sino en servir con amor y humildad. La vida del centurión fue transformada por esta verdad y su legado continúa impactando a generaciones hasta el día de hoy. Tú también puedes experimentar esta transformación. No importa cuál haya sido tu pasado, el amor de Dios está disponible para todos. Así como el centurión encontró la verdad en Cristo, tú también puedes recibir su gracia y caminar en una nueva vida llena de propósito y esperanza. El centurión, tras haber dejado atrás su vida de soldado, se dedicó a un nuevo propósito: proclamar la verdad del Evangelio. Ya no veía el mundo de la misma manera. Los valores que antes había considerado incuestionables, como la lealtad ciega al imperio romano y el poder de la espada, ahora le parecían vacíos comparados con la transformación que había experimentado en su corazón. Su vida, antes llena de orden y disciplina militar, ahora estaba marcada por una misión mucho más profunda y trascendental. Con cada paso que daba, compartía la historia de Jesús. Contaba cómo había sido testigo de la muerte de aquel hombre en la cruz, cómo las circunstancias que rodearon su crucifixión lo habían marcado para siempre, y cómo, en su agonía, había recibido una revelación que cambió no solo su destino, sino el de la humanidad entera. El centurión comprendió que Jesús no solo había muerto, sino que había vencido la muerte, trayendo consigo un mensaje de esperanza y redención para todos los pueblos. Los discípulos, al principio cautelosos por su pasado, comenzaron a aceptar su testimonio. Reconocieron en él la verdadera transformación que solo el poder de Dios podía traer. No era un simple converso, era la prueba viviente de que el Evangelio podía cambiar incluso a la persona más dura, a la más distante de la fe. Su historia comenzó a inspirar a muchos. Aquellos que escuchaban su relato sentían la fuerza del testimonio de un hombre que había estado en el lado opuesto, pero que ahora entendía el verdadero propósito de la vida. Su valentía y dedicación se convirtieron en un símbolo de lo que significa seguir a Cristo, incluso cuando el camino es difícil. Al igual que Jesús, el centurión experimentó el sufrimiento, pero también experimentó la paz que solo viene de una vida entregada a la voluntad de Dios. La transformación no fue inmediata ni fácil, pero a lo largo del tiempo, su fe se afianzó y su amor por Cristo creció más profundo con cada día que pasaba. Mientras tanto, el Imperio Romano no se detuvo en su persecución a los cristianos. Sin embargo, el testimonio del centurión comenzó a calar hondo en las personas, incluso en aquellos de los rangos más altos.
Algunos de los soldados que habían estado con él en el Gólgota comenzaron a cuestionar sus propias creencias y lealtades. Algunos dejaron sus armas y se unieron a la nueva fe, mientras que otros, aunque seguían en el ejército, no podían dejar de pensar en las palabras de Jesús y en el sacrificio que él había hecho por ellos. El centurión, al saber que muchos de sus compañeros en el ejército estaban ahora tomando decisiones difíciles, decidió visitarlos. Había algo en su historia que despertaba la curiosidad, algo que nadie en Roma había experimentado antes. Durante esos encuentros, el centurión les habló de la vida de Jesús, de sus milagros y enseñanzas, y de cómo había dado su vida por el bien de la humanidad. Hablaba con la convicción de quien sabe que ha sido testigo de la verdad más grande que jamás existirá. Con el tiempo, la influencia del centurión y de otros como él comenzó a extenderse. La fe cristiana, aunque perseguida, no podía ser detenida. En los pasillos del Imperio Romano, en las casas humildes y en las sinagogas, las personas comenzaron a hablar de un hombre llamado Jesús y de un poder que iba más allá de cualquier ejército o gobernante. La fe cristiana creció, no por la fuerza de las armas, sino por el testimonio de aquellos que habían sido transformados por el amor de Cristo. La historia del centurión es un recordatorio de que la fe verdadera no está en lo que podemos ver o tocar, sino en lo que se encuentra en lo profundo del corazón. La transformación no es algo que sucede de la noche a la mañana, pero con el tiempo, la fe en Cristo puede cambiar todo. La vida del centurión fue prueba de que el amor de Dios no tiene fronteras, ni límites. Nadie es tan lejos de él como para no ser alcanzado por su gracia. Hoy, muchos siguen luchando con las mismas preguntas que el centurión. ¿Qué es la verdadera fuerza? ¿Cómo puede el amor transformar el dolor y el sufrimiento? La respuesta sigue siendo la misma. La fuerza verdadera no reside en la guerra o en el poder humano, sino en la capacidad de amarnos unos a otros, de perdonar y de vivir con humildad como Jesús lo hizo. Es un camino difícil, pero, al igual que el centurión, todos pueden encontrar la paz y la esperanza en Cristo. Cuando te sientas perdido, cuando la vida te parezca llena de sufrimiento, recuerda que la cruz de Jesús no es solo un símbolo de dolor, sino de victoria. A través de su sacrificio, el sufrimiento tiene un propósito, y la muerte no tiene la última palabra. La vida eterna está a la espera de todos aquellos que, como el centurión, se rinden a la verdad de Cristo. Que su testimonio nos inspire a vivir con más fe y convicción y a ser testigos vivos del amor transformador de Jesús en nuestro mundo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no dejes que pase desapercibido. Tómate un momento para reflexionar sobre el sacrificio de Jesús y lo que significa para tu vida. Deja un amén en los comentarios, comparte este vídeo con otros y suscríbete al canal para seguir explorando los misterios del Evangelio.